todos a ustedes y a los asistentes que tenemos en la sala de al lado, porque hemos tenido que habilitar otra sala para que pudieran caber todas las personas interesadas en ver a José Antonio Marina. ¿A quién mejor podíamos invitar para inaugurar la 10ª edición de la Semana de la Ciencia que a nuestro invitado de hoy? Contamos con la presencia de un ponente de excepción, con José Antonio Marina, para hablar justamente de la educación del talento, que, como decía el rector, pues yo creo que es muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Marina es sin duda uno de los expertos de referencia en el campo de la innovación educativa, es filósofo, ensayista y catedrático de instituto. Resumir su currículum es un esfuerzo ímprobo, pero les diré que es autor de la teoría de la inteligencia creadora. Además, desde el punto de vista personal, se caracteriza por el pragmatismo de su pensamiento lúcido y por un compromiso, y como ejemplo pues podemos nombrar el proyecto del cual es director y promotor de la Universidad de Padres. Además, pues participa en iniciativas como Aprender a Pensar, en la que explora lo que denomina la nueva frontera educativa. Profesor Marina, es un placer para nosotros pues, que esté aquí con nosotros para inaugurar nuestra semana. Y bueno, pues simplemente gracias por aceptar nuestra invitación. Después de la conferencia del profesor Marina tendremos también una intervención del público a través de preguntas. Si no se oye, protesten ustedes, porque si no después esperar hasta el final de la conferencia para decir debió ser estupendo pero no oí nada, pues... Les decía que voy a hablar de poesía. No, voy a hablar de ciencia. ¿En qué quedamos? Desde el punto de vista de la inteligencia, del modelo de inteligencia con el que yo trabajo, la ciencia es solo uno de los tipos de poesía. La poesía que quiere corroborar por procedimientos científicos todo lo que dice. Mientras que hay otras poesías que no intentan corroborar lo que dicen, pero las dos son, en último término, creaciones de la inteligencia que tiene que inventar cosas para conocer, para embellecer, para transformar y que está perpetuamente creando. Y esa enorme potencia de inventar cosas es lo que caracteriza a la ciencia y lo que hace que la separación que hemos hecho entre humanidades y ciencia sea absolutamente ridícula. No se puede mantener, es únicamente que no tenemos capacidad para poder seguir el desarrollo de todas las creaciones hasta el final. Tengan en cuenta que en este momento un gran matemático no entiende más del 10% de las matemáticas que se hacen. Las otras matemáticas ya no las entiende porque le desbordan. Y entonces, cuando queremos unir las cosas, no podemos unirlas al final de los procesos de investigación, sino remontándonos a su origen, que es la inteligencia. Y la inteligencia es esencialmente creadora y crea muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene muchas necesidades, porque tiene muchas aspiraciones, porque tiene muchos sueños, y es esa inteligencia que después seguirá hacia la creación matemática, o a la creación pictórica, o a la creación política, o a la creación científica, o a la creación tecnológica, a la que tenemos que recuperar si queremos comprender cómo funcionamos, qué hacemos aquí, y por qué es verdad lo que decía aquel poeta latino de que todo lo humano nos corresponde de alguna manera. No soy yo el único que piensa que la ciencia es una gran creadora de conceptos poéticos que después justifica. Hace más de medio siglo, un grupo de físicos de los laboratorios Bell, dirigidos por Penzias, estaba investigando, estaban probando unos transmisores interoceánicos y no conseguían elaborar una interferencia que había. Y probaban, afinaban, y esa interferencia no la podían quitar. Y por fin tuvieron una enorme idea poética. Lo que estamos oyendo es el ruido de fondo del universo. Esta es una frase poética. Ellos lo convirtieron en ciencia porque efectivamente descubrieron que todavía en el fondo de todas las radiaciones electromagnéticas había el eco del Big Bang, es decir, de la gran explosión originaria. Y todavía estaba ahí. Y ellos
En el momento que pudieron corroborar esta teoría, convirtieron una expresión poética que me parece maravilloso, el ruido de fondo del universo, en una verdad científica. La inteligencia es siempre poética y hace muchos tipos de poesía. Un gran físico, Dirac, decía al final, lo que hay en el fondo de la física, lo que hace que una ecuación sea realmente poderosa, es la belleza que tiene esa ecuación. Sí es cierto que no es el último criterio, porque, por ejemplo, Einstein creía que las ecuaciones de Heisenberg no podían ser verdaderas porque eran muy feas. Luego resulta que sean verdaderas, de manera que no es que sí. Pero el recoger estos campos tan distintos, algunos de ellos nos parecen misteriosos, nos parecen abstrusos, nos parecen aburridos, pero cuando recuperamos y decimos, es que es la inteligencia en acción. Entonces empezamos a ver el apasionamiento que hay por debajo de todas esas actividades. Es a esta inteligencia a la que yo me he dedicado a investigar. Desde muchos puntos. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el ser humano depende de la inteligencia y, por lo tanto, cuando queremos decir qué es la inteligencia, en último término tenemos que decir, bueno, la inteligencia es esa capacidad que nos hace crear música, bailar, engañar, conquistar, hacer ciencia, hacer poesía, contar historias. Todo eso, sí, todo eso. Todo eso lo hace esa peculiar capacidad de no estarse quieta que tiene la inteligencia, porque cuando aparece el ser humano, lo que aparece es un ser absolutamente inquieto, no se puede parar. ¿Necesita un techo para vivir? Sí, pero no se contenta con un techo, acaba creando la bóveda gótica, acaba creando las cosas de Foster o de Gehry, es decir, no podemos parar. En cuanto tenemos una cosa, queremos ir un poco más para allá. En cuanto queremos que la conocemos, queremos descubrir si la podemos conocer todavía mejor. Cuando tenemos una teoría que nos parece que ya tenemos todas las cosas bien asentadas, acabamos haciendo una teoría más poderosa que no es que niegue la anterior, sino que la completa porque resuelve algunos problemas que la otra no resolvía. Esta es la inteligencia, y la inteligencia ha sido siempre nuestro gran recurso, nuestro único recurso. Pero en este momento todavía necesitamos más inteligencia para poder resolver los gigantescos problemas que tenemos. Eso hace que nuestra gran preocupación, la preocupación no solo de los investigadores, de las personas, sino de los políticos, de los estados, de las naciones, es necesitamos generar talento. Necesitamos generar talento, necesitamos producir inteligencia. ¿Cómo producir inteligencia? Sí, producir inteligencia porque el talento no está antes, sino que está después de la educación. La última gran mutación que hubo del cerebro humano, en una larguísima línea evolutiva, la que nos convirtió en unos seres que podíamos, por ejemplo, hablar y por lo tanto manejar conceptos abstractos, debió ocurrir hace unos 200.000 años. Antes éramos una especie rara, ya hacíamos cosas, porque la tecnología vino antes que el pensamiento, porque las primeras hachas, que son un producto tecnológico, pueden tener 1,5 años. El lenguaje solo tendrá 150.000 años. Cuando nace con un cerebro histórico, sin embargo, un periodo prodigiosamente corto de 8, 10, 12 años, configura estructuralmente su cerebro y lo convierte en un cerebro moderno. Entonces tenemos que la educación es la gran generadora de inteligencia. Dejar a un niño sin educación y entonces conservará su cerebro prehistórico, que es un cerebro que tiene la magnífica capacidad, es un gigantesco organismo de aprendizaje, pero aprende lo que tiene alrededor. Y si está en un entorno importante, en un entorno denso de conocimiento, aprenderá conocimiento. Y si está en un entorno selvático, aprenderá sus pautas selváticas. Tenemos historias muy conmovedoras, por ejemplo, de niños que eran raptados en la India, fundamentalmente por lobos, y que crecieron con ellos. Y en algunos casos
pudieron recuperarse cuando tenían 12, 13 años. Estos niños no habían desarrollado una inteligencia humana, habían desarrollado una inteligencia lobuna. Es decir, tenían pautas de comportamiento lobunos, bebían como los lobos, a lametazos, andaban a cuatro patas, fueron incapaces de aprender a hablar. Habían nacido con una gigantesca máquina de aprendizaje, pero lo que habían aprendido era lo que tiene alrededor, las pautas lobunas. Por eso es tan importante que cuando hablamos de inteligencia nos demos cuenta que aunque es una facultad individual de cada uno de nosotros, eso que en teoría miden los test de inteligencia, esa inteligencia se desarrolla siempre en un entorno social que la posibilita o la bloquea. Si estoy en un entorno lobuno, no desarrollo una inteligencia humana. Si estoy en un entorno humano pero torpe, voy a desarrollar una inteligencia torpe. Si estoy en un entorno humano pero vibrante, listo, inteligente, rico, entonces esa inteligencia se va a desarrollar mejor. De manera que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de una cosa realmente potentísima. La educación es lo que genera la inteligencia. Y puesto que la inteligencia y el talento va a ser nuestra gran riqueza, porque hasta hace muy poco tiempo la riqueza de las naciones era su territorio, eran sus materias primas, era el número de su población o era sus posibilidades financieras. Ahora todo eso no vale para nada. Lo que constituye la riqueza de una nación es la inteligencia que haya en esa nación. Y por tanto, la educación es la gran generadora de talento y en ese sentido es la que tiene que producir la riqueza o la pobreza de una nación. Pero les decía que mediante el aprendizaje yo no he hecho nada. Mediante el aprendizaje es como unas estructuras puramente biológicas, maravillosas pero puramente biológicas, que es el cerebro, se convierte en un talento que llamo talento una cosa muy precisamente definida. Talento es la inteligencia triunfante, porque la inteligencia también puede fracasar. También puede fracasar, pues por ejemplo, cuando elige mal las metas, cuando no sabe captar el conocimiento necesario para realizar las metas, cuando no sabe gestionar las emociones, que son necesarias para alcanzar las metas. Les voy a poner un ejemplo. Un alumno mío de primer curso de bachillerato. Este chico, los test normales de inteligencia, los test estándar de cociente intelectual, eran espectaculares. Tenía 140, 145. Y era muy buen estudiante. En fin, era un ejemplar realmente fantástico. Este es, objetivamente, qué inteligente es esta persona. Pero a este chico le gustaba mucho mangonear, le gustaba mucho mandar. Y entonces se convirtió en el jefecillo de una banda de chicos de su barrio, mucho más torpes que él, casi todos excluidos del fracaso escolar, y empezó a meterles en pequeños hurtos. Le gustaba aquello de mangonearles y de cubrir gastos. En segundo curso ya no fue al instituto, y cuando yo hablé con él me dijo, no, es que en el instituto no me enseñan nada que valga la pena, lo interesante está en la calle. Y además él tenía claramente la idea de que era mucho más inteligente que sus compañeros y mucho más inteligente que sus profesores. Amplió el negocio, se fue metiendo cada vez en más cosas, empezó a trapillar con drogas. Bueno, tiene 25 años y está en la cárcel. Vamos a ver, ¿es muy inteligente este chico? Según los test estándar de inteligencia, muy inteligente. Según el uso que ha hecho de esa inteligencia, ¿es muy inteligente o muy torpe? No, es muy torpe. Pues nos encontramos con una cosa muy curiosa en esto de la inteligencia, que puede haber una inteligencia objetiva y un uso bueno o malo de la inteligencia. Y lo que nos interesa es cómo podemos utilizar bien la inteligencia. Esto me hizo cambiar la idea que yo había estado manejando de inteligencia, que era la idea estándar que hay. Nosotros, en la cultura occidental, llevamos 25 siglos diciendo que la función primordial de la inteligencia es conocer
y que su culminación es la ciencia. Esto es verdad. Lo que pasa es que no es toda la verdad. Y por haber creído que es toda la verdad, nos hemos metido en una especie de disfunción cultural muy tremenda. ¿Por qué? Porque progresamos indefinidamente en el campo científico y en el campo tecnológico y no progresamos en la resolución del resto de los problemas. Por ejemplo, no sabemos resolver los problemas de pareja, que es el problema más grave que nos ha dejado el siglo XX. El hecho de que todo el mundo crea que su felicidad depende de las relaciones de pareja, pero que el 64% de los matrimonios vayan a terminar en divorcio, eso es una prueba de que no estamos, además, con cosas que dejan a mucha gente por la cuneta, que tienen disfunciones sociales, que tienen disfunciones educativas. Es un problema serio. Entonces eso no lo sabemos resolver. ¿Por qué? Porque no es un problema científico. Bueno, pero ¿tiene que ver con la inteligencia? Claro que tiene que ver con la inteligencia. Pero si nos ponemos demasiado en un único concepto de la inteligencia, cuya función sea conocer, nos sucede entonces una equivocación grave y además muy extendida. Vamos a ver. La inteligencia tiene como una de sus grandes cosas que tiene que resolver problemas. Problemas de todo tipo. Problemas científicos, problemas tecnológicos, problemas vitales, problemas artísticos, problemas... Cuando un arquitecto se pone a hacer un edificio, está resolviendo un problema. Cuando un músico se pone a componer una sinfonía, está resolviendo un problema. En ese caso, un problema estético. Bueno, pero es que los problemas pueden ser de dos tipos. Hay problemas teóricos y hay problemas prácticos. La idea que hemos recibido es que los verdaderamente difíciles son los problemas teóricos, por ejemplo, los científicos. Yo a estas alturas de mi vida creo que eso no es verdad. Los problemas científicos son bastante fáciles, bastante fáciles. Es decir, que yo sepa, ha habido 2 premios Nobel, uno de química y uno de física, que no habían cumplido los 30 años. Es decir, lo hicieron bastante rápido, uno Bragg y el otro el descubridor del ADN. Bueno, ahora me acordaré. Watson. Eran críos, eran realmente críos, es decir, no puede ser tan difícil una cosa que se aprende en tan poco tiempo. Eran muy especializados, tuvieron suerte en lo que estaban haciendo. Bueno, ¿por qué es esto así? Porque un problema teórico se resuelve cuando conozco la solución. Bueno, busco la solución, si tengo suerte la encuentro. Un problema práctico no se resuelve cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica. Y ahí empiezan los problemas. Había un senador americano que decía, ¿pero por qué se preocupan tanto ustedes del enfrentamiento entre judíos y palestinos? Pero si la solución es muy sencilla, basta con que todos se comporten como buenos cristianos. Sí, teóricamente fantástico. Luego, en la práctica, no funciona. ¿Por qué? Porque cuando estamos resolviendo un problema práctico, empiezan a complicársenos las cosas. Sí, en teoría sé cómo funcionaría, pero en la práctica aparecen intereses encontrados, aparece mi miedo, aparece el miedo del otro, aparecen los deseos, aparece la fuerza, aparece el cansancio, aparecen dificultades prácticas, aparecen que lo que yo creía que iba a funcionar, luego resulta que no funciona. A mis alumnos pequeñitos les divierte mucho que les cuente que a mediados del siglo pasado hubo en China una plaga de ratas que se comía las cosechas de arroz. Entonces, como el gobierno chino no tenía dinero para una campaña masiva de desratización, se le ocurrió una idea impecable. Somos 1.000 millones de chinos. Si convencemos a todos los chinos para que maten un par de ratas, vamos, nos quitamos las ratas de en medio en un pispa. ¿Y cómo les podemos animar? Pues si van con un cadáver de rata a la comisaría, les damos una propinita. Qué bien, estaban en el despacho donde esto se inventó, debían estar satisfechísimos. No funcionó porque no habían pensado que los campesinos echaron cuentas y vieron que era más rentable criar ratas que plantar arroz. Y entonces pues metían las ratas en sus jaulas, las dejaban que la naturaleza actuara,
hacían la escabechina de ratas, cobraban, aquello era jauja, vamos, no tenían que preocuparse de nada, ni del arroz, ni del agua, ni de las semillas, ni de las enfermedades, ni de las ratas. Bueno, resulta que lo que nosotros creemos que puede funcionar, pues no funciona. Y entonces es ahí cuando tenemos que estar desarrollando la gran inteligencia. Entonces ahora ya viene mi nuevo modelo de inteligencia. Lo importante de la inteligencia no es el conocimiento. Lo importante de la inteligencia es la capacidad que tenemos de dirigir bien nuestro comportamiento. Y ese comportamiento unas veces puede ser comportamiento físico y otras puede ser comportamiento mental. Cuando estamos haciendo ciencia, la inteligencia dirige bien el comportamiento mental para hacer buena ciencia. Cuando estamos haciendo negocios, estamos dirigiendo la inteligencia, esa capacidad de dirigir bien el comportamiento, ¿para qué? Para hacer negocios. Y cuando estamos queriendo tener una relación amorosa, la inteligencia es la que hace que dirige el comportamiento para que la convivencia sea agradable. Entonces, en el momento que organizamos la inteligencia, la inteligencia, lo importante es dirigir bien el comportamiento. Y para eso hay que elegir las metas, hay que tener los conocimientos que necesitamos, hay que desarrollar las funciones ejecutivas de decisión, de elección, de mantener el esfuerzo, todo eso que echamos en falta a nuestros chicos, pues todo eso. Y al final dices, como las metas pueden cambiar mucho, entonces en cada caso, en cada una de las metas, funcionará de una manera distinta, pero el esquema es siempre el mismo. El esquema es, tenemos que elegir una meta y tenemos que ver cómo conseguimos desarrollar esa meta. Entonces empiezan a casar muchas cosas. Empiezan a casar que las emociones están ahí. ¿Por qué? Porque las emociones son las que nos hacen que nos movamos. Si los sentimientos y las emociones son el órgano que tenemos para percibir los valores de las cosas. Si no tuviéramos sentimientos, no percibiríamos valores. Un ordenador no tiene sentimientos y por tanto no percibe valores. Y por tanto lo único que hace es poner en marcha rutinas que nosotros, que sí sentimos valores, le hemos dicho que haga. Un mundo donde solamente hubiera información sería un mundo que no se movería. ¿Por qué? Porque la información no mueve. Lo que mueve son los valores. Lo que mueve son un tipo de dinamismo. Lo que mueve es una especie de mecanismo activo. Y la inteligencia nos permite esas dos cosas. Y estamos siempre jugando como en dos planos, el plano de la información y el plano de las emociones. Y de hecho, uno de los ganadores del Premio Príncipe de Asturias, Antonio Damasio, un gran neurólogo, lo que ha descubierto desde el punto de vista de la neurología, que es, yo creo, la ciencia que nos va a dar más alegrías, porque es una ciencia muy optimista, la única ciencia optimista que hay. La otra, la pesimista, es la economía, pero a la vista está, pero la optimista es la neurología. ¿Por qué? Bueno, porque cada descubrimiento que hace, lo que nos demuestra es que tenemos más capacidades de las que queríamos, más capacidades de aprender, más capacidades de inventar, más capacidades de ampliar nuestros horizontes. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo es, bueno, aprovechen ustedes lo que tienen, porque lo que tienen es mucho y todavía no estamos sabiendo explotarlo del todo. Antonio Damasio descubrió una cosa muy llamativa. Él había estado estudiando un caso histórico, que era el caso de Phineas Gage, un obrero del ferrocarril de finales del 19, que cuando estaba retacando los barrenos para hacer unas demoliciones, él explota el barreno y la barra con que lo estaba retacando le entra por aquí y le sale por aquí. Ese hombre va por su pie a la clínica, le curan, no le pasa nada y sobre todo parece que no habían sido alteradas ninguna de sus funciones mentales. Sigue razonando bien, sigue manteniendo la memoria. Cosa misteriosa porque era una herida muy espectacular. Lo único que decían, el médico que le estuvo atendiendo, es que había cambiado de carácter. Entonces a Antonio Damasio le intrigó eso. Dijo, oye, voy a ver, ¿qué pudo ser esto? Entonces empezó a buscar
o personas que habían sufrido algún accidente o que habían tenido que ser operadas de algún tumor y que tenían unas lesiones parecidas a las de esa persona, es decir, que unas lesiones en el lóbulo frontal supraorbital. Y cuando lo encontró se dio cuenta que tenían unas alteraciones muy parecidas. Razonaban perfectamente, no habían perdido ninguna de sus capacidades intelectuales, pero tenían dificultades caracteriológicas. Por ejemplo, no podían tomar decisiones. Me contaba de uno de sus clientes que ante el problema de ¿qué prefiere usted venir a la consulta el martes o el miércoles?, empezó a razonar durante 2 horas si era mejor el martes o el miércoles. Razonaba muy bien, pero no pasaba del razonamiento. Cuando estudió se dio cuenta que esa lesión lo que hace es que corta las vías que comunican el centro de dirección del cerebro, que son los lóbulos frontales, aquí, con los centros emocionales del cerebro que están en el centro del cerebro, muy metiditos ahí, que es el área límbica. Y que cuando se desconecta la capacidad de razonar de la capacidad emocional, la razón no toma decisiones. Y que, por lo tanto, lo que estamos haciendo es ver si desde un nivel superior de nuestra inteligencia, ahora os explico a qué denomino superior, organizamos bien la energía que nos viene de abajo. Esto me ha llevado a pensar una cosa que puede tener, espero que tenga, una gran repercusión educativa, que es que nuestra inteligencia es una inteligencia en 2 pisos. Piensen ustedes, por ejemplo, en un barco. En el piso de abajo está la sala de máquinas. Y en la sala de máquinas nosotros estamos haciendo continuamente un montón de cosas. Todo lo que hace el cerebro lo hace a lo bestia, a lo grande. De manera que capta información, reconoce patrones, los mezcla, los guarda, no los guarda, los equivoca. Y luego, de vez en cuando, algo de lo que hace sube al piso de arriba y es de lo que somos conscientes. Pero es una cosa mínima. Estamos continuamente trabajando y de repente estamos tristes. Y digo, bueno, ¿qué ha pasado? Que estoy triste. ¿Y por qué estoy triste? Bueno, luego enseguida busco explicaciones, pero el hecho es que estoy triste. Ese es el resultado de esa especie de gigantesco trajín que lleva la sala de máquinas, en que está continuamente. Solo tienen que ver que se considera que el cerebro humano está realizando por segundo 10 elevado a 14 operaciones de información o de lo que haga. Para que se den cuenta, un ejemplo. Contesten ustedes a esta pregunta lo más rápidamente que puedan. ¿Han estado en Australia? ¿Ha tenido alguien dudas? No. Se hace bastante rápidamente porque en contestarlo se tarda unos 200 milisegundos. Perfecto. Ahora viene la pregunta interesante, no crean que se habían liberado ustedes. La pregunta interesante viene ahora. ¿Cómo han sabido ustedes que no han estado en Australia? Y digamos, hombre, es que lo sé. No, si eso es lo que me tienes que explicar. A ver, ¿cómo han sabido ustedes? ¿Qué han hecho ustedes para saber que no han estado en Australia? Yo no he hecho nada. Ustedes no, pero su cerebro habrá hecho algo. Cuando queremos que un ordenador haga esa operación, tenemos primero que darle una relación de todos los sitios donde hemos estado. Luego introducimos a Australia, hace una operación que los ordenadores lo hacen muy bien, que es de matching, en parejas. Si encuentra Australia, hemos estado, y si no encuentra Australia, no hemos estado. Y lo dice, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues algo hemos tenido que hacer. ¿Algo parecido al ordenador? No parece, pero algo hemos hecho. Y esas cosas tan sumamente sencillas como es acordarnos de si hemos estado o no hemos estado en una ciudad, supone nos hace reconocer que por debajo en la sala de máquinas estamos continuamente haciendo cosas y cuando le hacemos algunas preguntas nos responde. Le hemos preguntado a la sala de máquinas, ¿he estado en Australia? Ella ha hecho sus cálculos, ha dicho, no. Si hubiéramos dicho en un sitio,
hemos estado en Gijona, ahora ahí lo tengo que pensar, ya está más cerca y tengo más posibilidades de... Pero vamos, nosotros estamos siempre funcionando a partir de un poquito, como la puntita del iceberg, de lo que nuestra gigantesca maquinaria no consciente está siempre haciendo. Y nuestros amores, y nuestros odios, y nuestras ocurrencias. ¿De dónde vienen nuestras buenas ideas? De ahí. Ah, entonces, si yo quiero aumentar la producción de buenas ideas, ¿qué tengo que educar? La sala de máquinas. La buena noticia es que ahora empezamos a saber cómo se educa esa sala de máquinas. Es decir, en este momento empezamos a saber cómo podemos fomentar que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes o la gente mayor pueda organizar esa sala de productora de ocurrencias para que las ocurrencias sean buenas. Todas, si son ocurrencias de ideas, que sean buenas ideas, si son ocurrencias de sentimientos, que sean buenos sentimientos. Por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Que nuestros alumnos sean, o con nuestros hijos, o nosotros mismos, cobardes o valientes? Hombre, mejor si somos valientes. Ya, pero yo no puedo manejar el miedo. No, el miedo no lo podemos manejar porque el miedo es un producto del piso de abajo. El miedo es un producto de la sala de máquinas y podemos sentir miedo por cosas muy absurdas, que sabemos que no son peligros, que sabemos que no son peligrosas, sí, pero yo siento miedo. Fíjense ustedes, seguramente, por lo menos por el porcentaje que hay, 10 de ustedes tienen alrededor suyo alguna persona con algún trastorno obsesivo-compulsivo. Es decir, es maniático de lavarse, por ejemplo. Y se lava 7 veces, no 5, ni 4, ni 3, 7 veces, o 3 veces, pero siempre las mismas. Y cuando le preguntamos a esas personas, dicen, no, si ya sé que esto es una cosa imbécil. ¿Y entonces por qué lo lavas? Pues porque es la única forma que tengo de tranquilizar. Tengo una especie, la sala de abajo se ha descompuesto un poquito y entonces me está obsesionando con eso. Y me produce tal ansiedad, sé que es imbécil, no lo puedo controlar y entonces lo que digo, mira, me libro de esto, mira, me lavo 7 veces las manos, al fin y al cabo, ¿qué más da? Y ya. Yo tenía un amigo jesuita, una persona inteligentísima, porque esto se puede dar con personas muy, muy inteligentes, pero que tiene una especie de pequeño nicho de, bueno, que lo pasan muy mal, que una ruedita de esa gran maquinaria se la estropea un poco. Y era el sacristán de una iglesia muy grande en Madrid, que es la iglesia de los jesuitas de Maldonado. Y él me decía, ¿tú sabes la lata de lo que me pasa? ¿Qué te pasa? Por la noche cierro la iglesia y me voy a mi cama. Y en el momento, no antes, en el momento que ya estoy acostado, todas las noches, yo creo que me he dejado encendida la luz de la iglesia. Entonces bajo. Bajas todas las noches y dices, no, eso no es lo malo. Es que me vuelvo otra vez a acostar y otra vez, sí, había bajado a apagarla. Pero claro, he abierto la puerta y para comprobar si estaba encendida, lo he vuelto a encender y me tenía que volver a bajar. Y así 3 veces. Y ya después de la tercera ya me dormía como un bendito. Y bueno, y así sigues. Dice, no, he encontrado una solución. ¿Y cuál es? Pues ahora cierro la sacristía, doy 2 pasos, vuelvo, abro, cierro, doy 2 pasos, vuelvo, abro, cierro y ya me voy a dormir y ya no me pasa nada. Y yo sé que eso es imbécil. Yo sé que no tiene justificación, pero es que si no, no me duermo. Entonces, nosotros tenemos esa gran maquinaria que está continuamente manejando cosas. De las que suben arriba, ahí es el timonel, que es la inteligencia ejecutiva, que es la que dice, bueno, con esto, a ver cómo organizo yo todo esto, cómo puedo dirigir un poco la sala de máquinas, cómo puedo cambiar la maquinaria. ¿Cómo puedo cambiar la maquinaria? ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir que la maquinaria sea lo más eficiente, que sus ideas sean las mejores, que sus sentimientos sean los menos conflictivos. Bueno, y ahora se produce esa especie como de círculo que es maravilloso y que además está neurológicamente estructurado. Es la parte
toda la parte productora de ocurrencias es todo el cerebro menos el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es un poco el que está ahí viendo qué hace con eso. Bueno, en el momento que sepamos cómo podemos ir organizando la sala de máquina de nuestros alumnos o de nuestros padres o de nuestras, para decir, podemos ponerla en mejores condiciones, podemos hacer que sus resultados sean mejores, eso sí que puede ser un gigantesco paso educativo. Un gigantesco paso educativo. Porque ahora sí que estamos en el fondo de lo importante. Mira, es que se me van a ocurrir mejores cosas. Es curioso que esto, al hacer este tipo de estudios, yo me he basado mucho en historias de matemáticos, precisamente. Por ejemplo, de un gran matemático francés, Henri Poincaré, de finales y principios del siglo XX, que él lo cuenta, y lo cuenta de una manera muy expresiva. Él dice que llevaba un par de meses luchando contra un tipo de ecuaciones de enorme complicación, un tipo de ecuaciones cuadráticas peliagudas que no le salían y que estaba ya de las ecuaciones hasta el gorro. Y entonces decide tomarse unas vacaciones y se va a visitar unas excavaciones arqueológicas que había cerca. Estaba encantado con las excavaciones arqueológicas y él cuenta, bueno, al salir de no sé dónde, de Arles, en el momento de ir a subir al autobús, aparece clarísimamente esta es la solución de las ecuaciones. Dice, pero bueno, vamos a ver. Cuando yo dejé de pensar en las ecuaciones, no sabía la solución. Yo no estaba pensando en las soluciones. ¿Y por qué ahora de repente me aparece la solución? ¿Quién ha estado pensando en ella? Nosotros ahora lo sabemos, la sala de máquinas. Por eso hay una cosa que mis alumnos creen que yo lo digo como una especie de broma, y lo digo en serio. Nuestro cerebro es más inteligente que nosotros. Y todo lo que podemos hacer es a ver si conseguimos aprovechar lo inteligente que es nuestro cerebro. Cuando estamos hablando de nuestra inteligencia, ahora sabemos que la gran educación tiene que ser la educación de las funciones no conscientes de la inteligencia y luego desarrollar bien en los chicos y en las chicas la capacidad de dirección para que sepan elegir bien o mal. Entre esas ocurrencias, elegir bien o mal. Esto es lo que me gusta llamar la nueva frontera educativa, porque creo que es una nueva frontera. Creo que va a ser realmente una nueva frontera. Creo que tenemos la posibilidad de desarrollar mejor la inteligencia de lo que lo estábamos desarrollando, en el sentido de que sabemos cómo lo podemos hacer y, por lo tanto, cómo lo podemos hacer bien. Y todo se basa, en último término, claro está, en la capacidad de aprendizaje que tiene el ser humano. Y eso hace que los que nos encargamos a la educación tengamos ahora, o vayamos a tener ahora, un especial protagonismo, si comprendemos muy bien a qué nos dedicamos. Yo recuerdo la historia de un profesor de pedagogía americano que el primer día de clase dice a sus alumnos que iban a ser futuros docentes: miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, si quieren le paso para que les haga una demostración. Sí, que pase. Introduce al perro, el perro se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos y no dice ni una palabra, pasan 10 minutos, sigue sin decir una palabra, y entonces ya un alumno se levanta y dice: señor profesor, su perro no habla. Bueno, tengan ustedes en cuenta, y esto es muy importante para su profesión, que yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, lo que somos en realidad los docentes, o lo que deberíamos ser, es expertos en aprendizaje. Expertos en aprendizaje. Es decir, nosotros lo que tenemos que ver es, puesto que ahora no hemos entrado en la era del conocimiento, ni en la era de la alta tecnología, sino que hemos entrado en la era del aprendizaje, en que todos, cuando digo todos, vamos a tener que estar aprendiendo siempre. Entonces, los que vamos a configurarnos ahora como el sexto poder somos los docentes. Es decir, somos los que sepamos
lo tenemos que aprender primero, cómo funciona el aprendizaje y cómo podemos hacer que las demás personas aprendan. Y ahora ya sabemos que tenemos muy bien localizados el aprendizaje. El aprendizaje, uno es, vamos a ver cómo hacemos que la sala de máquinas funcione mejor, y otro es, vamos a ver cómo el timonel lo haga mejor. Y de la conjunción de esas dos cosas, que eso que estamos, por ejemplo, nosotros haciendo en los programas que ha mencionado el señor rector en la Universidad de Padres, lo que estamos viendo es, vamos a ver, ¿qué es lo que nos interesa que un niño o una niña vaya adquiriendo? Pues hombre, lo sabemos bastante bien. ¿Qué queremos? ¿Que sea vulnerable o resistente? Bueno, mejor resistente. ¿Que sea sociable o insociable? Mejor sociable. ¿Que sea alegre o triste? Bueno, mejor alegre. ¿Que sea entusiasta o depresivo? Pues mejor que sea entusiasta. ¿Que sea activo o pasivo? Pues no, mejor que sea activo. Pero todo eso forma parte del carácter, claro. Y es que ahora sabemos, cosa que sabían ya los griegos, que el carácter se aprende, porque es el conjunto de hábitos que vamos adquiriendo y que nos permite hacer cosas con facilidad que cuando empezamos a hacerlas nos resultaba muy difícil. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezaban a conducir, a aprender a conducir? Es endiablado, porque es que hay demasiadas palancas y hay demasiadas cosas y tengo que hacer una cosa con la vista, con la mano derecha, con la mano izquierda, con el pie derecho y con el pie izquierdo. Demasiado. Cuando hemos automatizado eso, se produce una cosa fantástica, que es esa operación tan complicada, la hago automáticamente, la hago eficazmente, y mientras tanto, un recurso muy escaso que tenemos, que es la atención, puedo dirigir a otra cosa. Y hacemos una especie de cambio muy hábil. Mientras la carretera está sencilla, podemos pensar en otra cosa. Si se nos cruza algo, inmediatamente la atención vuelve a esto. ¿Por qué? Porque tiene que analizar mejor lo que tiene delante. Estas cosas son cosas que ahora sabemos que se aprenden y que las tiene que aprender el niño. Y por no aprenderlas, nos estamos enfrentando a una plaga de niños con déficit de atención e hiperactividad absolutamente tremenda. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando a adquirir estos procedimientos, que son procedimientos verdaderamente de la inteligencia. Esto es lo que hace que yo me sienta realmente optimista ante el futuro que podemos tener. ¿Por qué? Pues porque si conseguimos, primero, desarrollar bien la inteligencia, segundo, desarrollar entornos inteligentes, entonces vamos a poder desarrollar una especie de círculo ascendente de creatividad en que nos encontremos cada vez con mayor capacidad para resolver los problemas que tenemos. Y si no lo hacemos, los problemas van a poder sobre nosotros. Y esa seguridad de que incluso esa cosa tan misteriosa, o que nos parecía tan misteriosa, como es la creatividad, que es inventar cosas nuevas, es también un hábito aprendido. Eso nos puede dar una enorme seguridad respecto de nuestro futuro, por una razón. Porque todos necesitamos desarrollar de alguna forma la creatividad. Es que todos tenemos que hacer un soneto, un poema o pintar un cuadrito. No, la creatividad no se trata de eso. La creatividad es que tenemos que volver otra vez al concepto que les dije antes de la inteligencia. La inteligencia resuelve problemas. Y unos problemas los resuelve porque sabemos el protocolo de resolución. Es decir, porque sabemos el procedimiento, porque sabemos la receta para resolverlo. Eso los expertos en inteligencia artificial, que son muy listos, los llaman problemas algorítmicos. El algorítmico es un proceso. Si conozco el proceso, resuelvo los problemas. Un programa es un algoritmo. Pongo en marcha el programa de ordenador y me resuelve el problema. Bueno, eso no tiene... Ahí no hace falta realmente creatividad, porque pongo en funcionamiento una receta. Pero hay unos problemas que no tenemos recetas, que no sabemos cómo resolverlos, que a lo mejor van a cambiar respecto de la solución, que no sabemos. Entonces, para esos problemas, no sé, por ejemplo, cómo conseguir que a mi hijo le gusten las ecuaciones diferenciales. Oye, pues es un problema. ¿Por qué? Porque no tengo procedimiento. Pero tengo que resolverlo. Y entonces, cuando nos enfrentamos a un problema que necesitamos resolver
pero que no tiene solución restablecida, pues tengo que inventar. Y por lo tanto tengo que desarrollar algún tipo de creatividad, porque necesito resolver esos problemas. Y entonces la creatividad es fuera de casa y dentro de casa, en la tecnología y en mis relaciones afectivas, en política y en otro sitio. ¿Por qué? Porque necesitamos estar siempre encontrando soluciones a cosas que no sabemos cómo solucionarlas, pero que necesitamos solucionarlas. Y cuando empezamos a ver que esta idea de la creatividad es una idea de creatividad muy de andar por casa, pero absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. Os voy a poner un ejemplo. Yo a todos mis alumnos, y ahora os voy a tomar también como alumnos en estricto sentido durante un minuto. A todos mis alumnos yo les he leído un poema. Ya sabéis que la idea que yo tengo de la poesía es que les había podido también haber leído ese maravilloso poema que es la fórmula de la relatividad. No se puede concentrar tanta belleza en 4 letras. Es maravilloso. Y hay que explicarlo como una cosa, como una gran creación. Y, pero, qué belleza hay ahí. Pero no, yo les pongo son gente joven y yo les pongo un ejemplo de poesía más sencilla. Y la poesía que yo les leo siempre es la Oda a la alcachofa de Pablo Neruda. Empieza así. La alcachofa, este dulce vegetal de tierno corazón, se vistió de guerrero. Entonces, si se acuerdan cómo es una alcachofa, sí es verdad que tiene un aspecto de guerrero porque tiene una especie como de escamas, como de protección, como de armadura. La primera vez que yo salí a mis alumnos, que eran gente pequeñita de un instituto de Madrid, vamos, ya de secundaria, no entendieron la metáfora. Luego me di cuenta que es que solo habían visto alcachofas de lata y que con la alcachofa de lata aquello ya no funciona. Y entonces, a partir de ese momento, yo iba a clase cuando se iba a leer el poema, iba con una alcachofa en estado natural. La cogía de mi huerta, me la ponía aquí, acabé siendo el profesor de la alcachofa, cosa que para mí ha sido de una gran satisfacción, porque cuando he visto alumnos muchos años después de que se hubieran ido de las aulas y les hacía esa pregunta delicada para un profesor, de, oye, ¿y tú de qué te acuerdas? Bueno, de la filosofía me acuerdo poco, pero de la alcachofa, vaya hombre, ¿se acuerdan? Por lo menos se acuerdan de la alcachofa. Bueno, ¿y por qué eso me parecía muy importante? Porque a mí no me interesaba hablarles de poesía, no me interesaban que hicieran un poema, me interesaban que tuvieran ocurrencias poéticas. Es decir, que dentro de esa enorme máquina productora de cosas, productora de significados, productora de sentimientos, una de las ocurrencias que tuvieran es ser capaz de ver desde una perspectiva bella cosas de todos los días. Claro, si esa experiencia ellos pensaban que solo la podían tener si estaban a la orilla del mar, en primavera, en el crepúsculo, enamorados, sí, a lo mejor no les daba para tanto. Pero si empezaban a tener ideas poéticas, ideas estamos siempre pasando alrededor de tesoros desconocidos, de tesoros que no vemos. Si ven ustedes la iglesia ahí enfrente, seguro que si miran entre las ranuras que hay entre las piedras, ahí hay minúsculos jardines bellísimos de 1 centímetro. De repente hay una semilla, se ha puesto allí, ha hecho raíces, ha hecho hojas y tiene además una florecita en primavera. Es maravilloso, pasamos sin verla. Oye, ¿y si empezamos a descubrir en cosas por las que pasamos como una apisonadora? ¿Y si empezamos a descubrir que tiene un aspecto conmovedor, un aspecto llamativo, un aspecto... Entonces sí les estoy procurando a mis alumnos que empiecen a tener una serie de ocurrencias a partir de ese piso de abajo que les van a mejorar mucho la vida. ¿Por qué? Porque no es verdad lo que dicen las estadísticas de que las 3 grandes causas de muerte sean las 3C, cáncer, carretera y corazón. No, de lo que se muere la gente es de aburrimiento. Y entonces, si tiene una maquinaria que le está
permitiendo ver posibilidades bellas en la realidad, o posibilidades científicas, o posibilidades interesantes, les estamos haciendo un favor verdaderamente tremendo. Fíjense, por ejemplo, ustedes saben de aquí, una experiencia que ahora ya menos, pero antes se tenía mucho. Y se encuentran en el campo que hay un árbol que está caído y seco. Pasamos, bueno, pues es un árbol caído y seco. Bueno, pero pasa por allí una persona que en ese piso de abajo tiene ocurrencias poéticas, don Antonio Machado. Y se queda parado. Y lo que está viendo allí es al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. ¡Qué tontería! Pues sí. No. Como él lo está pensando, eso que ya lo sabemos. Pero a este hombre se le ha ocurrido otra cosa. Se le ha ocurrido que eso es realmente algo extraordinario. El hecho de que un leño tan seco de repente tenga una hojita verde. Y entonces empieza a pensar que él, que tiene muchos años, que ojalá le pasara a él lo mismo que al leño. Y acaba diciendo, antes de que te consuma olmo del Duero en una chimenea, antes quiero anotar en mi cartera, es decir, quiero que no se me olvide la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, como tú, otro milagro de la primavera. Dice, oye, ¿qué es lo que ha visto? Bueno, lo que había objetivamente era un árbol seco que le sale una ramita. ¿Qué es lo que ha producido esa enorme maquinaria que tenía abajo? Pues que él, donde los demás vemos nada, él ha visto una posibilidad pues muy emocionante, pues muy euforizante, pues muy alegre, porque cuando empezamos a ver las cosas a partir no de lo que son, sino de lo que podrían ser o del sentido que podían tener, el mundo se vuelve mucho más rico. Porque el mundo está ahí esperando como si, a ver qué haces conmigo. Yo soy lo que soy y mis posibilidades. Y si descubrimos o insistimos o fomentamos que nuestros hijos y nuestras chicas vayan creando esa especie de, claro que voy a conocer lo que hay, pero quiero conocer también las posibilidades, pero quiero inventar las posibilidades de lo que hay. También mía, yo sé cómo soy, pues poquita cosa. Ah, y mis posibilidades. A lo mejor son estupendas. Vamos a poner esto en funcionamiento. Todo esto, como os decía, es un nuevo concepto de la inteligencia. La inteligencia genera talento. El talento se enfrenta con los problemas y descubre posibilidades en lo real. Y de esas posibilidades, o gracias a esas posibilidades, podemos, cuando nos parece que el asunto no tiene solución, es decir, podemos encontrar una solución. Podemos encontrar una solución. Y entonces está este concepto euforizante de la inteligencia, os decía por eso que la neurología es una ciencia, que es una ciencia optimista y euforizante. Y para terminar me gustaría contaros es que no veía el agua. Contaros dos, es que se me van estropeando los relojes, entonces tengo una colección de relojes que me regalan las televisiones. De manera que tengo una solución que son a cual más raros de leer. Y por eso no sabía si llevaba ya 2 horas hablando o no, pero creo que había. Os decía antes que cuando estamos hablando de esta inteligencia, de esta idea de inteligencia, tenemos que tener en cuenta que aunque es una propiedad de cada uno de nosotros, solamente se va a desarrollar en un entorno social que la favorece o que la perjudica. Por eso yo a los padres de mis alumnos les digo, ¿os interesan las notas de sus hijos, de tus hijos? Sí. Pues ya es hora de que te interesen las notas de los amigos de tus hijos. Porque las notas de los amigos de tus hijos van a influir más en las notas de tus hijos de lo que tú crees. Y cuando estás, por ejemplo, en un centro, todos los profesores sabemos que hay buenos cursos y malos cursos. Dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque se produce una dinámica distinta. Es decir, cuando te encuentras con alumnos que se llevan bien, el profesor también es mejor con ellos. Es muy triste, pero es así. Pues porque hay una relación distinta, hay una estimulación distinta. Bueno, nos interesa vivir en ciudades inteligentes. Nos interesa vivir en sociedades inteligentes, porque vamos a ser nosotros también más inteligentes, lo cual quiere decir que vamos a resolver mejor los problemas.
y lo vamos a ver con más nobleza, y lo vamos a ver con más verdad. Claro que sí, las dos cosas. Y ahí me gusta... ¿Y por qué lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer porque es que necesitamos sentir de alguna manera que progresamos, necesitamos sentir que hacemos las cosas bien. No somos tan miserables como creemos. Estamos intoxicando a nuestra gente joven de comodidad y luego se vuelven contra nosotros, diciendo, me habéis dicho que esto era todo. Y no es verdad que esto sea todo. Estamos hechos para una vida cómoda y también para una vida creativa, para una vida noble y para una, bueno, no heroica, pero nos gusta sentirnos satisfechos con lo que hacemos. Y a mí me gusta contar una historia que yo sitúo en Toledo porque soy de Toledo. Mientras se estaba construyendo la catedral. Entonces, un antepasado mío que ya tenía esa afición tan nuestra, que es que nos divierte mucho ver trabajar a los demás. Es una cosa fantástica, ¿no? Y pues estaba viendo cómo se hacía la catedral y llega donde están los canteros, con el mazo, con el escoplo. Entonces se acerca el primer cantero. Pueden ustedes poner cara a los canteros, porque seguro que los conocen. Se acerca el primer cantero y le dice, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero no debía tener un buen día, pues aquí con esta puñetera piedra, con lo dura que es, y el polvo, y el calor, y el agua del botijo, y el cabrón del capataz. Esta vida es un asco. Bueno, pasa al segundo cantero, que está haciendo lo mismo, y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me ha mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que hago un cuadro, que hago un cubo de piedra. ¿Para qué? Pues no lo sé. Se acerca al cantero, tercero, que está haciendo lo mismo, y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero le contesta muy entusiasmado, estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Estaba haciendo lo mismo, poquita cosa. Ya, pero no había perdido la grandeza del proyecto en el que estaba colaborando. Y con mucha facilidad todos perdemos la idea del proyecto o no nos damos cuenta de que podemos trabajar en un proyecto grande. Que, por ejemplo, cuando estamos siendo profesores, o cuando estamos haciendo madre de familia, o cuando estamos haciendo policía municipal, decir, sí, claro que lo que yo estoy haciendo es muy poquito. Y eso nos duele porque si hay algo que tenemos miedo es que no queremos ser insignificantes. Queremos que lo que hagamos tenga un significado. Entonces cuando dicen, no, pero podemos, bueno, pero es que podemos trabajar en hacer una catedral. ¿Qué catedral? Vamos a aumentar la inteligencia de nuestra sociedad. Vamos a aumentar la inteligencia de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos problemas que no estamos sabiendo resolver. Y cuando no se resuelve un problema social, eso siempre produce víctimas. Vamos a aumentar nuestro talento para resolver los problemas sociales. Y esto tiene importancia porque después de dar tantas vueltas a la inteligencia, al final, y me costó trabajo porque tuve que empezar a estudiar unas cosas que no había pensado nunca estudiar, al final yo creo que descubrí cuál es la gran creación de la inteligencia. La gran creación de la inteligencia no es la ciencia. La gran creación de la inteligencia no es el arte, no es la literatura. La gran creación de la inteligencia es la ética. ¿Por qué? Porque es la que nos resuelve los problemas serios. Es decir, los problemas en los que nos la jugamos. Y que cada vez que hay una mala solución ética, alguien paga el pato. Y que mientras que no resolvamos esto y pensamos que eso de la ética es una cosa un poco a la carta, ni de gusto ni de escrito, ni de temas, ni de ética, mire usted, no me sea usted estúpido. No me sea usted estúpido. La ética es el conjunto de soluciones más inteligentes que se os han ocurrido para resolver un tipo determinado de problemas prácticos, los que afectan a nuestra felicidad personal y a la dignidad de nuestra convivencia. Y exigen más inteligencia que los otros porque son más complicados, porque son más urgentes, porque son más universales y porque además se nos meten todos los problemas de la vida práctica por el medio. Y además porque solo se resuelven cuando no solo conocemos la solución, sino cuando la ponemos en práctica. Y eso es muy complicado. Pero hay que dejar bien acotados hay que poner bien acotados el foco. Esa es la gran creación de la inteligencia. Y todo lo demás debe estar trabajando para ello. Y si tenemos una gran ciencia fuera de marcos éticos, la ciencia se convierte en peligrosa. Y si tenemos una gran tecnología
fuera de los marcos éticos, la tecnología se nos convierte en peligrosa. Y si tenemos una economía fuera de los marcos éticos, se nos convierte también en peligrosa. ¿Por qué? Porque son sistemas que no tienen porque son creaciones que no tienen sistemas de frenada. Y quien tiene el sistema de frenada, porque es el sistema de las evaluaciones, tiene que ser la ética. Y la ética es la gran creación de la inteligencia. Y cuando me estoy refiriendo, después de todo esto, vamos a ver si aumentamos la inteligencia social, lo que me estoy refiriendo es, vamos a ver si aumentamos la inteligencia ética. ¿Por qué? Porque esa nos va a proporcionar el marco para resolver todo lo demás. La otra historia es que hace unos años tuve que hacer el prólogo a las obras completas de un gran escritor que tuvo mala suerte, porque tuvo que emigrar, murió fuera, no tuvo éxito, que se llamaba Max Aub. Y me llamó la atención una frase que él había escrito para su epitafio. Y me parece una frase tan noble, tan humilde, pero al mismo tiempo tan grande, que yo la repito muchas veces y no tengo ningún interés por mi tumba, o sea que no es por eso. Lo que querían que pusiera en su tumba es: hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. A mí eso me parece de una grandeza y además de una eficacia, que yo estoy seguro que si con todos estos problemas que tenemos de encima, que parece que no nos vamos a poder librar nunca de ellos, que parece que superan nuestra inteligencia, nuestra decisión, si fuéramos capaces de irnos durante una temporada a dormir, pudiéndonos decir con autenticidad, con sinceridad, el mundo está fatal, pero yo he hecho lo que he podido para que no vaya tan fatal. A lo mejor ocurría uno de esos fenómenos maravillosos como en los calidoscopios, que das un golpecito y ya cambió completamente el dibujo. A lo mejor nos encontramos con que de repente teníamos más potencia graduada de la que queríamos y los problemas eran más solucionables de lo que creíamos. Ojalá sea así y yo por lo tanto he hecho lo que he podido. Muchísimas gracias. Y ahora les toca a ustedes. A ver, tenía que haber una condecoración, un premio para quien hace la primera pregunta en una esta. De manera, no está todavía preparada, pero si se... Mira, no la tenemos, ¿eh? Le escuché a usted en la radio, creo que no estoy equivocada, que en una ciudad de la Comunidad Valenciana había puesto en práctica un programa educativo en una escuela. Sí. Y que dentro de unos años esa escuela sería de las mejores. Sí. Me gustaría saber si es posible, dónde y pues qué escuela. Es un pueblecito, lo voy a pronunciar mal, se llama Pobla Llarga. Pobla Llarga. Se llama así. Y es una escuela de primaria, vamos a ver si podemos pasar la secundaria también. Era un centro concertado, y es decir, era de una congregación que todas las monjitas ya eran muy viejecitas y nos dijeron que si queríamos el colegio, que nos teníamos que ayudar con los profesores, de manera que no hemos ni siquiera cambiado los profesores. Pero hemos transformado los profesores. Hemos transformado los profesores. Por lo que les decía, porque de repente les hemos dicho que no eran insignificantes, que por qué si lo podían hacer bien, lo iban a hacer mediocremente. Y les costó trabajo, pero al final se dieron cuenta de que estaban adquiriendo, de que su trabajo lo valorábamos, les decíamos que tenían que aprender ellos también, y ahora empiezan a ocurrírseles cosas a ellos. Y trabajan muchísimo más que antes, y están muchísimo más contentos que antes. De manera que ahí tenemos la posibilidad de cambiar muchas cosas. Yo en el tema y con el dinero que tienen todas las demás escuelas, cambiando las cosas. Ayer que estuve en una conferencia que estaba la directora, que es Carmen Pellicer, y estaba un inspector de educación, le dijo, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es engañar mucho al inspector. ¿Por qué? Porque tenemos que introducir algunos cambios en los programas porque sabemos que no funcionan. Y entonces, bueno, tenemos que inventar cosas. Miren ustedes, el tema de la educación es un tema
muy irritante y muy injusto. Estamos mareando a la pérdida de la calidad educativa desde hace 40 años. En este momento nos enfrentamos a un problema sin duda de presupuesto. Vamos a tener de presupuesto educativo posiblemente el 4,2%. Con eso es muy difícil tener una educación de calidad, porque vamos a cumplir el expediente. Es decir, claro que va a tener todo el mundo clase, en unos centros será mejor, en otros peor, pero no vamos a poder tener una serie de servicios pedagógicos poco visibles, pero que configuran la calidad de la enseñanza. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los niños que tienen dificultades de aprendizaje? ¿Qué hacemos con los niños que necesitan clases de apoyo? ¿Qué hacemos con las familias que necesitamos ocuparnos de ellas? Porque uno de los elementos que influyen más en la calidad educativa es el nivel, el interés por la educación que tienen los padres y cómo se relacionan con el centro. Y todas esas cosas son cosas de mucho trabajo. Las tutorías hay que hacerlas mejor. Son muchas cosas. Sí, claro que vamos a cubrir el expediente, vamos a tener escolarizados a todos los niños. Pero hemos tenido un 5% del Producto Interior Bruto, y con un 5% del Producto Interior Bruto dedicado a educación podíamos haber tenido una educación de mucha calidad. ¿Por qué no lo hemos tenido? ¿Por qué nos hemos estancado en una especie de mediocridad? No es que tengamos una escuela tremenda, tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca. Hombre, ¿mis clases de bachillerato eran mejores que las de ahora? Sí. ¿Quién iba a las clases de bachillerato? 3. Y el resto no iban. Claro, nosotros, hasta el año 90, hasta el año 90 no hemos tenido la escolarización hasta los 16 años. Y en el año 70, como gran avance, se puso la escolarización hasta los 14 años. Y a los 14 años la gente se iba a trabajar. De manera que la tenemos mejor que ahora. Lo que pasa es que no es lo suficientemente buena. Lo que es grave es que sabemos cómo podemos convertir un sistema educativo mediocre como el nuestro en un sistema educativo de alto rendimiento en un plazo que oscila entre 3 y 5 años. Y con no más del 5% de presupuesto. ¿Lo vamos a conseguir? No lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Pues yo creo que primero porque a nadie nos interesa mucho la educación. No es que lo exagere, acaba de publicarse en las encuestas del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. La educación no aparece nunca. Antes decía, no sé si el rector, que tampoco aparece la ciencia. Es que esas cosas hay que explicarlas bien para que empecemos a darnos cuenta lo que una cosa u otra significa. Significa que como nosotros no generemos el nivel educativo suficiente, estamos condenando a nuestros hijos y a nuestros nietos a un nivel laboral absolutamente detestable. Detestable. Porque van a ser mano de obra barata. Porque no saben hacer otra cosa. Y si no saben hacer otra cosa, ¿quién le va a dar un trabajo de calidad? Y tiene razón lo que ha dicho el rector, de que en este momento en Europa sabemos que tenemos que antes del año 20 hay que crear, me parece que son 8 millones de puestos de personas para puestos de trabajo de alto nivel, y no sabemos si lo vamos a conseguir. Oye, que nos estamos jugando una cosa muy, muy seria y que sabemos cómo hacerlo y que no hay milagros. Ahí, coger la hoja de ruta de los países que han tenido este salto educativo, recientemente Corea del Sur, por ejemplo. Es decir, pero bueno, ¿cómo lo han hecho? Finlandia era la nación más atrasada de Europa. Si Finlandia es una nación pobrísima, la última hambruna que ha habido en Europa ha sido en Finlandia. Si cuando se rompió sus lazos con la Unión Soviética, que era la que alimentaba a Finlandia, se encontraron con un problema de aquí te espero, no sabemos qué hacer para sobrevivir. Y se pusieron las pilas. Y ahora están pues donde están. Si es que no hay milagros, vamos a aprender de los demás. Vamos a aprender de los demás. Y hay algunas cosas absolutamente claras. No podemos mejorar un sistema educativo si no mejora el equipo directivo de los centros, si los centros no tienen autonomía y si el profesorado no es mejor. Pues vamos a formar el profesorado y vamos a formar los equipos directivos de los centros y les vamos a empujar para que tomen ellos autonomía. Si no hay tantos secretos, es tener la clara idea de lo que nos estamos jugando, decir que esto no es que viene el lobo, porque el lobo de repente va a venir, y ponernos a trabajar y aprender de quienes lo han hecho mejor. Y ya está. De esa cosa que yo me acuerdo cuando era crío,
nos reíamos mucho, en Toledo una ciudad turística, entonces venían muchos turistas, y nos reíamos mucho de los turistas japoneses, porque de repente los turistas japoneses consideraban que era importantísimo saber cómo se hacía un botijo, y se pasaba una tarde entera sacando fotografías del tío que estaba haciendo el botijo. Decía, pero ¿qué gente tan rara los japoneses? No, los japoneses se habían dado cuenta de que había salido una guerra mundial, que estaban absolutamente destrozados y que tenían que aprender lo que fuera, donde fuera y de quién fuera, y se dedicaban a aprender. Y luego cuando dieron el salto, todos dijeron, pero bueno, ¿y de dónde han salido estos? Pues que se han dedicado mucho tiempo a aprender. Y nosotros tenemos que despertar una especie de pasión por conocer a todas las edades, a todas las edades, a todas las edades. ¿Por qué? Porque si las personas mayores de repente dicen, pero qué bonito es aprender, es conmovedor, por ejemplo, las universidades de la tercera edad. Pero vamos, fantástico. ¿Por qué? Porque de repente los vemos disfrutar conociendo. Los vemos disfrutar aprendiendo. Y dicen, pues claro, si ahí es donde está, ¿por qué lo hemos perdido? ¿Por qué no lo estamos haciendo bien? ¿Por qué es una urgencia nacional despertar una especie de pasión por el aprendizaje a todas las edades respecto de todas las cosas? Pues nos vamos a sentir mejor y vamos a vivir mejor. Así que... Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, trataré de ser lo más breve posible. Usted ha terminado prácticamente su tesis que ha expuesto en la palabra ética, y exaltándola como un alto valor humano. Pero yo me permito un poco rematar. La ética, ¿quién la vive? El pueblo, la gente, las personas que viven y se relacionan. La ética no es un concepto metafórico, es real. Se manifiesta allí donde se vive y se practica. Y eso lo ejercitan las personas. Entonces, si unimos la utilización de la ética por las personas, concluiremos por la palabra clave, política, en toda su esencia y potencial. Es la que regula a un pueblo y a su ética. Y parece a veces que cuando se quiere profundizar sobre el problema y entramos realmente en las causas que lo provocan, lo eludimos muy diplomáticamente. No, pero sí, vamos, sin duda, cuando estamos hablando de ética, no estamos hablando de ideas, estamos hablando de actos. Por eso yo he relacionado con la idea de la inteligencia que les he explicado, que la inteligencia tiene como misión principal dirigir bien el comportamiento en todos los niveles, sea cuando hace ciencia, cuando hace arte o cuando convive. Entonces, el momento cuando estamos hablando de cómo dirigimos nuestra convivencia es cuando estamos entrando en el dominio de la ética, que es siempre un dominio de la acción real, no de teorías. Una de las cosas más estúpidas que ha hecho el sistema educativo español es empezar a dar, va a sonar mal lo que voy a decir, empezar a dar mucha importancia a la educación en valores. ¿Ustedes recibieron educación en valores? No, la palabra valor no se decía. ¿Qué me está diciendo hablar de valores? Valores en realidad son conceptos abstractos. Y por tanto una educación en valores les voy a enseñar una serie de conceptos. Y una vez que los hayan aprendido, bueno, pues con esos harán lo que sea. Pero no llevan a la acción. La esencia de la educación ética tradicional eran las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes son los hábitos operativos. Y una persona, si educa en valores, va a saber qué es la justicia. Si adquiere la virtud de la justicia, se va a comportar justamente. Y entonces, claro, eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es ver cómo fomentamos en las personas los hábitos de obrar y de convivir inteligentemente, es decir, resolviendo de la mejor manera los inevitables conflictos que van a salir
van a surgir por la convivencia, porque somos conflictivos. Cuando aparece la palabra ética, que aparece en Grecia, y concretamente en la obra de Aristóteles, dice una cosa muy curiosa. Él distingue por una parte la ética y por otra parte la política. Y dice, la ética es el conjunto de virtudes, de hábitos, que nos hacen vivir bien, es decir, que nos hacen alcanzar nuestra felicidad personal. Y la política es la que se encarga de la felicidad colectiva. Dice, y como la felicidad colectiva es más importante que la felicidad individual, la política está jerárquicamente por encima de la ética. Pero porque también es ética, porque también se está ocupando de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo, pero a nivel de toda la sociedad, mientras que la ética es a nivel de mi comportamiento personal. Y eso es verdad que es así. Lo que pasa es que ahora hemos convertido el concepto de ética no en eso, sino el concepto de política no en eso, sino política es la gestión del poder, puro y duro. Y claro, entonces la gestión del poder va por su lado. Y cuando estamos hablando del político, es la persona que quiere el poder y ejercer el poder. Y eso tiene muchísimos problemas. Eso tiene muchísimos problemas. Y por eso es tan sumamente importante, porque ocurre una cosa, el poder nos fascina a todos, incluso a los que no queremos tener el poder. Y entonces tenemos una especie como de admiración rara por el poderoso. Por ejemplo, la admiración que se tiene hasta este momento en Francia por Napoleón. Napoleón fue un ser destructivo hasta la médula. ¿Por qué? Porque se metió en unas guerras que lo único que causaron fueron 5 millones de muertos. ¿Para qué? Para establecer, entre ellos franceses, Y bueno, ¿y por qué vamos a tener tanta admiración por esta? Porque sentimos fascinación por el poder. Y claro, el poder de por sí es un sistema que tampoco tiene sistema de frenada, nada más que el poder que se le oponga. Y en este momento deberíamos recuperar la idea clásica de la política, que es la política está encaminada a realizar la justicia. Y por lo tanto forma parte de la ética pública, mientras que lo que llamamos ética forma parte de la ética privada. Y no parece que vayamos por ahí, y eso tiene muchísimos problemas, porque hace que no estemos, que respecto a la reducción de esos problemas no acabemos de progresar. Tenemos bandazos, vamos épocas buenas, épocas malas, y a eso me estaba yo refiriendo precisamente, ojalá aumentáramos la inteligencia política, porque la inteligencia política nos permitiría que la sociedad en que vivimos tuviera más recursos para enfrentarse creativamente con los problemas. Lo que está pasando en este momento con la crisis económica, bueno, es de juego de guardia. Es de juego de guardia porque, claro, aquí parece que esto era irremediable. ¿No? Es irremediable y no tiene solución. Bueno, vamos a ver, no era irremediable. Podemos empezar a pasar nota de quién produjo esta serie de cosas. Es decir, que no es casualidad, que cuando se produce una especie de situación irreal en que se crean cosas, se crean referentes del dinero que no responden a nada, se crea una burbuja, pero es que el mecanismo de la burbuja es un mecanismo que se conoce muy bien y que los economistas, que en esto no son pesimistas y que tienen una especie de humor negro, dicen que todas las burbujas económicas se fundamentan en el teorema del más tonto todavía, que es una burbuja económica aumenta mientras haya alguien que te vaya a comprar lo mismo por un precio mayor. Y se termina cuando ya no hay nadie que te lo pueda comprar por un precio mayor. Y entonces, ¡buah! Lo malo es que el último que te lo va a comprar no es el más aprovechado, es el más débil. Es el que al final ha comprado eso porque si no, no tenía posibilidad de hacer otra cosa. Y entonces, al final, la burbuja estalla no al más codicioso, que se sale bien parado, sino al más débil, que es al que le estuvieron jaleando para que colaborara la burbuja. Y bueno, esa es una situación muy injusta, Y hay que ver porque se pueden poner nombres y apellidos a mucha gente, Y bueno,
pues no creo que se vaya a hacer. Y por eso no vamos a aprender nada de la crisis económica. Se repetirá dentro de 10 o 12 años. Sí, en relación a lo que estaba comentando, transmitir a los alumnos la pasión por conocer, por aprender, es algo muy importante, pero es muy difícil dado que en la escuela es muy importante en los exámenes, las evaluaciones, eso se prima mucho y entonces entra en conflicto. Entra en conflicto porque la gente se preocupa por aprobar y ya no puedes decir... Claro, pero tenemos otra posibilidad de hacerlo. Es decir, es que, mira, tenemos un problema. Nosotros hemos llevado ahora, este verano pasado, a 20 y tantos profesores a visitar 4 escuelas modelos en el Reino Unido. El Reino Unido tiene una escuela primaria excepcionalmente buena. Y eran además 4 escuelas muy conflictivas. Una porque estaba en un territorio que la iban a cerrar porque no podían controlar la delincuencia juvenil, otra porque el 80% de la población musulmana estricta, y otras 2 también tenían sus problemas. Y sin embargo, han conseguido convertirse en una de las mejores escuelas de Estados Unidos, del Reino Unido. A ver, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque todos necesitan evaluar. En España evaluamos muy poco y lo que hacemos no lo evaluamos bien. Por ejemplo, el poner muchos exámenes no significa que estemos evaluando nada. La evaluación va por otro lado. Por ejemplo, en primaria es muy útil organizar a los niños, y en secundaria también, la educación por proyectos, porque cuando los metes en un proyecto, la propia dinámica del proyecto hace que estén interesados con lo que hacen. Ah, sí, pero si hacemos proyectos no van a aprender. ¿Cómo que no? Cuando tú haces un proyecto, tienes que evaluar lo que están aprendiendo a través de ese proyecto y tienes que evaluarlo todo. De manera que sí lo podemos hacer. Pero tienes razón que hay un problema respecto del interés por aprender. Hay un momento muy triste que debemos intentar que no suceda. Los niños espontáneamente son curiosos. A los 3 años todos los niños hacen preguntas. ¿Por qué? Porque tienen el dinamismo de aprender y intentan hacerlo. Y en la escuela primaria, y en la escuela infantil mantienen la curiosidad. El choque lo tienen cuando entran en la escuela primaria, donde empiezan a cambiar en la pasión por conocer por la pasión por aprobar. Y ya seguimos con la pasión por aprobar. Y claro, la pasión por aprobar, pues es una pasión que limita la curiosidad. Entonces lo que tenemos que hacer es saber exactamente que lo que tenemos que fomentar es la curiosidad, no el que aprueben, porque van a aprobar. Si sabemos desarrollar esa especie de gran dinamismo hacia el aprendizaje, pues por supuesto que van a aprobar. Pero si los chicos, si los niños y las niñas, si no quieren suspender, pero los niños quieren aprobar y quieren tener éxito y quieren ser brillantes, y cuando un niño no lo consigue, lo que hay que decir, vamos a ver por qué este niño no está triunfando. Pero eso es nuestra tarea y para eso somos los docentes. Por ejemplo, todo niño tiene el derecho a sentir la experiencia de triunfo merecido alguna vez en la escuela. Y cuando mis colegas me dicen, ¿y si es muy torpe? Eso es tarea nuestra. Es tarea nuestra organizarle a ese niño las tareas de una manera que de repente digan, yo lo he hecho. Porque eso es una experiencia tan maravillosa que va a querer sentirlo otra vez. Y entonces ya ha pescado el anzuelo educativo. Si es que lo que tenemos que saber es que cuando hablamos tanto de motivación, a lo que llamamos motivación es a ver si consigo que el niño haga una cosa que a él no le interesa, pero me interesa a mí. Bueno, pues claro, ahí es un poquitín curioso, ahí es un poquitín de hecho, porque quien le interesa que aprenda a través de multiplicidad es a mí, o a su padre, o a la sociedad. Al niño no. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo hago esto? De repente voy a despertar en el niño un amor por las ecuaciones de segundo grado. No. Porque no se inventan deseos. Lo único que debemos hacer, y este es un problema de los docentes que debemos saberlo resolver, vamos a ver. Yo creo que es bueno que aprendan y que se interesen por las ecuaciones de segundo grado. ¿Con qué enlazo yo con alguno de los deseos del niño
para que de repente la energía que tienen hacia ese deseo se transfiera hacia las ecuaciones de segundo grado. Y hago ese cortocircuito, porque no hay emociones nuevas. Algo que ya el niño desea, debo tener la suficiente astucia para relacionarlo con las ecuaciones de segundo grado. Oye, pues vamos a hacerlo, porque esa es nuestra tarea. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, afortunadamente no es muy complicado. No es muy complicado porque todos, nuestros niños y nosotros, nos movemos solo por 3 deseos. Ya sé que ustedes van a decir que por lo menos 400, y si van al Corte Inglés, 500. No, son 3 tipos. Deseamos pasarlo bien, estar cómodos, tener nuestras necesidades satisfechas, disfrutar, etc. Una. Queremos ser reconocidos socialmente, tener una vinculación afectiva, querer, que nos quieran, cuidar, que nos cuiden. Eso va por otro lado. Y por último, queremos sentir que progresamos en algo. ¿Queremos sentir que progresamos? Yo hace poco di un curso para ancianos que ya así a ojos no eran de la tercera edad, debían estar por la sexta edad, porque eran viejecitos. Y yo decía, ¿estáis muy desanimados, verdad? Sí, hijo, sí. Es que, claro, os han dicho que ya no podéis progresar en nada. Pero, hijo, ¿en qué vamos a progresar nosotros? Vamos a verlo. A ver en qué podéis progresar. A ver, ¿tú cuánto? ¿En los 100 metros libres? No. ¿Y en los 3 escalones con bastón? Ah, sí, porque si ayer subías 2 y hoy subes 3, bueno, has tenido una mejoría espectacular, ¿eh? Y te sientes que has progresado. Pues entonces, si el niño o aumenta el bienestar, y entonces lo que quiere es que le dé un premio para comprarse una chuche, o quiere el reconocimiento, y entonces debo elogiarle cuando hace una cosa bien, o quiere el progreso, y yo voy a ver si consigo que sienta con esto el sentimiento de progreso, soy capaz de solucionar este laberinto de una ecuación de segundo grado, pues esas son las soluciones que tengo. Y toda mi teoría es, a ver, en este caso concreto, en este niño concreto y con este tema concreto, si me voy al premio, me voy al reconocimiento o me voy al sentimiento de progreso. Porque no tengo otras posibilidades. Y entonces eso da un repertorio de cóctel bastante variado, que es el mismo que el jefe tiene que hacer con sus empleados, los padres tenéis que hacer con vuestros hijos, los curas tienen que hacer con sus feligreses, porque todos estamos siendo motivados de mucha gente y no tenemos otro recurso. Pero muchas veces tenemos que enseñarlo a partir de la experiencia, porque eso tienes que aprenderlo con la experiencia, y hay muchos docentes que no nos hemos preocupado de entrenarles en este tipo de mecanismos, y entonces se encuentran un poco desorientados. ¿Y cómo consigo yo? Es que no me vienen motivados a la escuela. Pero bueno, es que íbamos los demás muy motivados a la escuela. Pues no, nos gustaban unas cosas sí y otras cosas no, porque pasaba en una escuela de Harlem, donde había muy marginada, pues el profesor se dirige a una niña pequeña, negra, y le dice, vamos a ver, James, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Entonces la niña mira así con una cara compungida y dice, ay, señor profesor, ojalá tuviera yo los mismos problemas que usted. ¿Cree que los grandes problemas que acechan a la humanidad, como las guerras, la hambruna, la diferencia de clases sociales, son debidos a una mala gestión de la inteligencia emocional? Pues mira, no. Vamos a ver. Mira, sobre la inteligencia emocional, yo he pasado por distintas etapas. Yo llevaba mucho tiempo estudiando los sentimientos y las emociones cuando realmente no se estudiaban. Es decir, ni siquiera en la carrera de psicología las emociones se dedicaban más de un capítulo dentro de una asignatura que era motivación. Pensaba que las emociones eran una cosa rara y que no valía la pena estudiarlo. Por ejemplo, en psicología de la infancia se estudiaba exclusivamente Piaget, y Piaget decía que no entendía las emociones y que por eso no las había tratado. Y entonces nos enseñó una teoría, era un genio, además una persona encantadora, pero una teoría de la inteligencia puramente cognitiva. Entonces, había una
investigación bastante nutrida, lo estábamos haciendo varios en muchos sitios, pero de repente apareció Daniel Goleman y escribió un libro que yo lo recibí con gran alborozo porque puso sobre el tapete y con gran éxito, miren ustedes que hay que interesarse de las emociones. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos movidos por algún tipo de emoción, o para cambiar un estado de ánimo o para mantener un estado de ánimo. De manera que tenemos que saber qué se hace con eso. Y entonces vino la moda de la inteligencia emocional. Pero claro, entonces caímos en un problema, en pensar que con arreglar lo de las emociones ya era suficiente. Que es el mismo problema de pensar que si manejamos la motivación ya es suficiente. ¿Por qué esto no es verdad? Pues no es verdad porque los problemas éticos tienen soluciones éticas, no soluciones emocionales. Igual que pasa con los problemas del comportamiento. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, que solo puedo hacer una cosa si estoy motivado para hacerla, pues estoy metiendo a nuestros alumnos en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque ellos no dominan la motivación. ¿Estarán motivados o no estarán motivados? Porque estar motivado significa únicamente tener ganas de hacer algo. Entonces, si les estamos diciendo que para poder hacer algo tengo que tener ganas de hacerlo, pues nos podemos encontrar con lo siguiente. Se les estropea a ustedes un grifo. Llaman a un fontanero. El fontanero viene y les hace una chapuza. Ustedes protestan y entonces el fontanero dice, pues mire usted, yo es que esa tarde no estaba motivado para esto del grifo y por lo tanto no me puede usted pedir que lo hiciera bien. Pues sí se lo pido. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a nuestros chicos, y además que nuestros chicos, que hay cosas que hay que hacerlas, que el ideal sería hacer todas las cosas muy motivado, con muchas ganas, pero que como eso no les funciona, unas cosas hay que hacerlas motivadas y otras cosas hay que hacerlas aunque no se esté motivado. ¿Por qué? Pues en todas las cosas porque es tu obligación, punto. Y aunque no estés motivado, tienes que hacerlo. Y cuando empezamos con tu obligación, entramos ya en el terreno ético que va más allá del terreno emocional. Ojalá, y claro, la educación emocional es a ver si sintonizamos mejor para que sea menos difícil. Pero si no funciona, dejas tus emociones en casa y lo haces porque es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, ¿es buena la empatía? Sin duda alguna. ¿Resuelve la empatía los problemas? No. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie que tenga más empatía que los timadores. Los timadores tienen una empatía que es que te clavan. Es que te clavan. Entonces está muy bien tener la educación emocional, pero el marco tiene que ser ético, porque las emociones no dan más de sí. Las emociones tendremos que saber cuáles son las adecuadas o no las adecuadas para cada momento determinado. En eso, como en todas las cosas, el marco más amplio, el más potente, es el marco ético. Y luego, por supuesto, igual que utiliza la neurología, pues que utilice también la psicología de las emociones o la inteligencia emocional, pero no podemos esperar de la inteligencia emocional más de lo que ya nos da. Por encima de la inteligencia emocional, basándose en la inteligencia emocional, aprovechando el dinamismo de las emociones, tenemos que ir más allá de las emociones, porque no podemos vivir sin emociones, pero no podemos fiarnos de las emociones, porque muchas veces nos pueden equivocar. De manera que espero que te haya satisfecho la respuesta, por lo menos que te haya aclarado algo. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. La verdad es que no nos ha dado una, sino yo creo que 2 conferencias y seguro que tendría para una tercera, pero ya para otra ocasión en que lo invitaremos. Así que, bueno, yo creo que José Antonio se merece un aplauso.